Muy buenas noches, hermanos. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Oseas capítulo 12. Ya estamos por acabar el libro. Honestamente, para mí ha sido de mucha bendición y estoy seguro que si tú has estado siguiendo la serie del libro de Oseas, ha sido de mucha bendición porque hemos podido ver el gran impacto del pecado. Hemos podido ver que el pecado te contamina, el pecado te separa de Dios, que enfrentas consecuencias. No es que Dios quiera que nosotros experimentemos el castigo. Dios eso no vemos en el libro de Oseas. Siempre vemos a Dios, a un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que está esperando de que su pueblo vuelva en arrepentimiento hacia Él. Pero ellos deciden, por medio del pecado, por medio de la idolatría, decirle no a Dios. Entonces, indudablemente va a haber consecuencias frente a eso. Eso lo hemos visto en el libro de Oseas. Pero ahora en el capítulo 12 vamos a ver un tema muy interesante, porque está ahora dando referencia el profeta Oseas a la tribu de Efraín. Y es que la tribu de Efraín era la tribu más grande, y esta tribu era el factor político más dominante de la nación. Su tribu tenía mucho peso político frente a las decisiones de las demás tribus. Recuerden, estaban divididos los reinos de Judá y las demás tribus en el reino del norte. Y esta tribu de Efraín es la que tenía mayor decisión. Ellos eran los que tenían un poder dominante sobre las demás tribus. Por ende, si ellos querían matar a un rey o no les agradaba ese rey, ellos buscaban conspirar frente a ese rey. Si ellos querían construir altares para adorar a los dioses de Baal, era bajo su autorización, bajo su liderazgo y bajo su influencia. Entonces, la tribu de Efraín en sí era la que tomaba mayormente las decisiones en el reino de Israel. Pero ¿saben lo interesante en el capítulo 12, versículo 1? Mira cómo las menciona. Así que acompáñenme a versículo 1, del versículo 12, donde nos dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente. Entonces, es interesante. Por un lado vemos a un gran tribu de gran influencia, una tribu que toma decisiones políticas, religiosas frente a las demás tribus, pero ¿qué está diciendo Dios frente a estas cosas? Que es como, en cierta manera, alguien que no tiene poder en sí, alguien que no puede hacer algo por sí mismo. ¿Por qué? Porque está como persiguiendo o capturando el viento. Es lo que dice el texto. Vuelve a leer conmigo, versículo 1, donde dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Hermanos, quiero preguntarte, ¿alguna vez has tratado de perseguir o capturar el viento? Yo recuerdo de niño, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, pero yo lo he hecho. A veces yo agarraba y trataba de sostener el viento. Quizás estaba mirando muchos X-Men, ¿no? Tormenta, que trataba de controlar los vientos, las tormentas. Y honestamente, nadie puede controlar el viento. Lo que le está diciendo el profeta Oseas en Oseas capítulo 12 es de que esta nación está tratando de controlar lo que es incontrolable. ¿Alguna vez te has sentido así? Podemos usar el viento, pero no hay forma de controlarlo. Buscamos controlar lo que no podemos controlar. Buscas alianzas el pueblo de Israel buscaba alianzas con países, buscaba acuerdos comerciales con otras naciones, con naciones paganas, y creían que asegurándose eso estaban asegurando la seguridad nacional, su propia seguridad y su propia prosperidad, pero no entendían el peligro inherente a lo que estaban haciendo. Ellos estaban asegurándose en sus propias fuerzas. Ellos estaban diciéndole a Dios no, estaban diciéndole a Dios: ¿sabes qué? No necesito de tu prosperidad, no necesito de tu cuidado, porque yo puedo hacer las cosas. Aquí están mis vecinos los egipcios, aquí están los asirios, y quizás si yo puedo ser bien político con ellos, entonces por ahí como que puedo encontrar algunos beneficios. Pero aún así, Dios está diciendo: sin mí no puedes hacer absolutamente nada. Es como controlar el viento. Es como decir que estás tratando de controlar algo que no se puede controlar.
Con frecuencia, hermanos, muchas veces hacemos lo mismo. Hacemos eso de esa manera. Así como Israel buscaba las alianzas, muchas veces nosotros confiamos en nuestras fuerzas, en lo que podemos hacer, en lo que podemos lograr, y no en la suma mano providencial de Dios en nuestras vidas. Quizás sí, vienen ansiedades, vienen temores. A veces yo también, hermanos, me preocupo y pienso, ¿cómo voy a solucionar eso? Y empiezo a pensar en mí, en qué puedo hacer, qué puedo lograr. Y empiezo a mirar solamente las perspectivas desde mi mente humana y dejo de mirar a los ojos de Dios. Y es ahí donde pierdo la frecuencia de las cosas. Porque, hermanos, tenemos que entender de que nosotros dependemos de Dios. Y que en Él debemos confiar y no debemos poner nuestra confianza en nosotros. En 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, si lo puedes buscar en tus Biblias, 2 de Crónicas 15, 2 dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros. Si vosotros estuviesen con Él y si le buscareis, será hallado de vosotros. Hermanos, miren lo que está diciendo este texto. Dios está diciendo que si el pueblo lo busca, si el hombre decide decir no a sí mismo y dice voy a confiar en Él, lo va a hallar. El texto nuevamente lo dice, si vosotros estuviesen con Él y si lo buscareis, será hallado de vosotros. Hermanos, a Dios no se va a ocultar. Él siempre está revelándose hacia nosotros. Tú dices en el problema, en la circunstancia, en los momentos difíciles o en la ansiedad de que ¿dónde está Dios frente a esto? ¿Por qué no responde a mis oraciones, a mi angustia? Hermanos, siempre está Él, pero debemos buscarle. Muchas veces estamos clamando a Él, pero por otro lado estamos tratando de hacer alianzas con los egipcios, tratando de hacer alianza con los asirios, tratando de controlar nosotros las cosas y no ponemos la confianza en Dios. Efraín se apacienta de vientos y sigue al solano, pero la consecuencia es mentira y destrucción aumentan continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. En lugar de confiar en Jehová, Israel confiaba en tratos y pagos de las naciones que lo rodeaban. Eran necios de parte de ellos al pensar que Asiria y Egipcio, aquellos que los iban, egipcios, los tomaron como esclavitud, y sabemos por historia que los asirios, una nación egoísta, sanguinaria, los iba a exterminar. Era necio que puedan confiar en estas naciones y dejar de lado a Dios. Así que, hermanos, la primera cosa que quiero enseñarte en esta lección, que es muy práctica y corta, es el hecho de que debemos entender de que no debemos confiar en nuestras fuerzas. No debemos confiar en lo que nosotros podemos hacer. Si nosotros confiamos en nosotros separado de Dios, es en vano. El pueblo de Israel empezó a hacer estas cosas. El pueblo de Israel confió en sí mismo. Y cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, es en vano. En Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Te das cuenta de las palabras de Jesús? Se trata no de nosotros, no se trata de nuestros talentos, no se trata de lo que podemos hacer, no se trata de las circunstancias, no se trata de si va a llegar el favor o no el favor o la respuesta que esperabas. Se trata de la persona de Jesús. Entonces, debemos permanecer en Él. Jesús dice, si permaneces en mí y yo en Él, éste llevará muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la primera cosa que podemos entender es que confiar en tus fuerzas es en vano si separamos a Dios de nuestras vidas. Oseas comienza a comparar la nación en el versículo 2 con la vida de Jacob. Miren lo que dice el versículo 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Aquí Dios está hablando no solamente del reino de Israel, sino ahora está hablando del norte, sino ahora está hablando del reino del sur, de Judá. Judá también era parte culpable de estas cosas. También esta nación y esta tribu y todas las tribus de Israel estaban confiando en sí mismos. Y es por eso que vimos la división del reino de Dios.
Judá ahora también es tan culpable como la nación del reino del norte. En el versículo 3 nos dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Está haciendo referencia a la vida de Jacob. Entonces, y con su poder venció al ángel. Versículo 4, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Versículo 5, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Entonces, aquí el profeta Oseas hace una pausa y va a tratar de dar un paralelismo de la vida de Jacob con la de ellos. Y hermanos, podemos sacar muchas cosas buenas de la vida de Jacob, pero más que cosas buenas vemos la gracia de Dios en su vida, porque este hombre no era un hombre que confiaba en Dios. Jacob, créeme hermano, tú dices, wow, pero es el gran padre. Hermanos, este era un hombre que buscaba su propio beneficio por encima de los demás, y es lo mismo paralelismo a lo que ellos estaban haciendo. Estaban buscando su propio beneficio a costa de los demás y a costa sobre Dios. Jacob es retratado como un hombre desesperado. Si tú lees la vida de Jacob, vas a ver eso desde el principio. Pero también vamos a ver un hombre que es transformado por Dios. La desesperación de Jacob comienza, como dice en el texto, en el versículo 3, dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. La lucha de Jacob se ve desde el vientre cuando estuvo con su hermano y contenido con sus conflictos. ¿Recuerdas cuando le compra la primogenitura a su hermano, a Esaú? ¿Qué fue? No fue un engaño, no abusó de las condiciones. Él venía de un trabajo arduo y él ofreció un rico guisante. ¿Y para qué? Para él, con la condición de que le pueda dar algún beneficio. No vemos generosidad en él, no vemos ayuda a su hermano, no vemos en el hecho de estar atento. Él estaba buscando beneficios. También vemos en la vida de Jacob, en la vida de Jacob, cómo él está dispuesto a dejar retratado a su hermano y abandonarlo cuando le roba la primogenitura. Él se deja pasar por su hermano para recibir las bendiciones de su padre. Entonces, hermanos, engañó a su padre, engañó a su hermano, engañó también a su suegro, ¿recuerdas? Él llegó huyendo de Esaú a la casa de su suegro Labán. Ahí llega a conocer a sus esposas. Pero también vemos de que él huye con criados, huye con sus posesiones y no cumple el pacto que tuvo con él. Entonces, hermanos, vemos un hombre que siempre está buscando su propio beneficio. La vida de Jacob se llena de intrigantes luchas y batallas de supervivencia. Cuando el ángel, el hombre de Dios está peleando con Jacob, hermanos, seamos sinceros, es el ángel de Jehová, es Dios mismo que está ahí con solo un respiro, una palabra puede exterminarlo. Pero él está peleando con él, luchando. ¿Por qué? Para buscar beneficio. No está buscando ayuda a los demás, no está buscando bendición para Dios, para él mismo y para todas las cosas. Él está buscando siempre, por encima de los demás, lo que él quiere. Y es el mismo retrato, hermanos, de Israel. Versículo 5 nos dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Hermanos, aun cuando vemos la vida, en cierta manera, no sé si decirla miserable, pero egoísta de Jacob, estamos viendo la misericordia y gracia con Dios. Él tuvo favor con este hombre. Él lo bendijo. Y por medio de él y de sus generaciones, Dios iba a continuar las promesas de hacer un gran pueblo, que era el pueblo de Israel. Dios de Jacob le cambió el nombre. ¿Para qué? Para hacerle saber de aquel que lucha con Dios es el pueblo de Israel y que puedan ver su misericordia de que deben depender de Dios. Pero versículo 6 nos dice una cosa, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Aquí podemos ver una cosa importante. Hemos visto que Israel es como Jacob, un pueblo egoísta, un pueblo que busca alianza para encontrar favor. Pero acá está diciendo la respuesta frente a su egoísta, frente
a que tú eres egoísta, frente a que tú mereces juicio y castigo, ¿cuál es la respuesta de Dios? Siempre está viendo Dios una manera para salvar a su pueblo. Siempre Dios está buscando una oportunidad y está diciendo, vuélveme a mí. Hay 3 palabras que me encantan y dicen muchas cosas de verdad. La primera es arrepentimiento. Vuélvete a Dios. Está diciéndote, vuélvete, cambia de dirección y mírame a mí. Está diciendo la otra palabra, guarda misericordia y juicio. Está hablando de vive en justicia y en tu Dios confía, vive en fe. Entonces, hermanos, lo que está diciendo es de que el arrepentimiento, el volver a Dios, el confiar en Él y dejar de lado de nuestras fuerzas y no confiar solamente en Dios, nos va a llevar a una liberación. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando uno está preocupado, ¿cómo se siente? Mayormente uno está ansioso, uno a veces está preocupado, está enojado, las personas que hablan con él sienten esa sensación, quizás tú lo has pasado, pero más que todo está el rostro fruncido porque están cargando un peso. Y hermanos, cuando esa preocupación se va, qué bonito es, ¿no? Qué bonito es poder respirar, qué bonito es poder saber de que ya no hay esa preocupación en las mañanas cuando te levantas o cuando en las noches te acuestas. Y hermanos, la respuesta para que el hombre encuentre salvación, para que el hombre pueda librarse de los problemas, para que el hombre encuentre que sean quitadas todo tipo de ansiedades, y la respuesta que tú necesitas a tus preocupaciones no está en lo que tú puedes, sino en volver a Dios. El volver a Dios implica una cosa, implica expresamente volver a Él, a abandonar la propia búsqueda de sus ídolos y posición y seguridad por su propio mérito. Está diciendo, yo voy a morir a mí, voy a morir a lo que puedo hacer y voy a confiar en lo que tú puedes hacer. Quiero preguntarte esa noche, hermano, ¿tú puedes decir eso? Cuando tienes problemas, cuando ya llega el día que tienes que pagar las cuentas, cuando ya llega el día donde ya no hay más plazo y tienes que enfrentar esta situación, puedes decir, voy a dejarlo todo a Dios. Porque, hermanos, el verdadero arrepentimiento trae liberación. Dios, Oseas está diciéndole, aun cuando ellos ya merecen el castigo, vuélvete a Dios. Vuelve a Él, arrepentimiento, vive en justicia y confía en Él. Oseas estaba llamando a seguir el plan de Dios para que la nación viva en su amor y en su justicia y en una confianza en Él. Si la nación se arrepintiera, podrían recibir las bendiciones que Jacob recibió. Jacob no merecía estas cosas, pero ¿qué pasó con él? Aún así Dios lo bendijo porque se arrepintió, porque arregló las cosas con Dios, porque peleó y confió en que Él lo podía bendecir. Hermanos, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está? ¿Está en nosotros mismos o está en Dios? No quiero decir que no debemos ser indolentes a lo que nos pasa. Sería algo insensible decir eso. Como muchas veces nos preocupan las cosas. Pero ¿dónde están nuestros ojos? ¿Está en lo que nosotros podemos hacer? ¿O están nuestros ojos en Dios? Miren lo que dice versículo 12. Estamos hablando acerca del paralelismo de Israel con Jacob. Y nos muestra, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Podemos ver de que en las consecuencias de Jacob, un hombre que confió en sí mismo, un hombre que buscaba su propio beneficio, lo llevó a vivir un exilio. Él nunca pensó de que engañar a su papá por obtener la bendición iba a tener que huir y nunca más verlo. ¿Te das cuenta que el momento en que él huye nunca más ve a su mamá ni a su padre? Entonces, él en vez de recibir bendición por pensar en sí mismo, ¿qué recibió? Vivió en exilio, tuvo que huir a Aram.
Ahí es donde adquirió a su mujer, pero no la adquirió en gracia, la adquirió en precio. Tuvo que trabajar 7 años por una mujer, por la hija mayor, y 7 años por Raquel, a la mujer que él amaba. Y versículo 13 dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. El versículo 14 dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Primeramente, a Jacob huye a Aram en exilio, y también nos hace ver de que el hecho, años más tarde, cuando él con sus hijos están pasando hambre, ellos ¿dónde tienen que ir para ser salvados? No fueron a Egipto, donde José los toma y les da provisión, pero ¿qué pasa al final? Cuando se olvidan del nombre de José, no vuelven a la esclavitud. Hermanos, esa es la consecuencia de vivir pensando en nosotros mismos. Esa es la consecuencia cuando somos egoístas. Esa es la consecuencia cuando dejamos de mirar a Dios y empezamos a decir, Dios, no te metas, este es mi asunto. Así que, hermanos, no vivamos como Israel. El versículo 14, y con esto estoy acabando, hermanos, nos dice, Efraín ha provocado a Dios con amargura, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere eso, pero las consecuencias de vivir egoístamente, las consecuencias de pensar en sí mismo, de pensar en lo que él puede obtener, de vivir vivir su vida a su propia manera y no la de Dios, les llevó a castigo. No queramos, hermanos, vivir así. ¿Qué podemos aprender frente a esto? ¿Qué podemos ver frente a esta enseñanza? Nosotros podemos encontrar aplicación en el sentido de que Dios tiene un plan para nuestras vidas y un propósito, pero el propósito del Dios es que nosotros permanezcamos en Él. Es igual que el pueblo de Israel, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Como les dije al principio, Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Cristo está hablando a cada uno de nosotros y está diciendo, debes confiar en mí, debes permanecer en mí, debes dejar la manera de pensar, debes de dejar la manera de que controla las cosas y confiar en mí, porque nada puedes hacer sin mí. ¿Puedes decir eso, hermano? ¿Cómo estás enfrentando tus problemas? ¿Estás por un lado rogando a Dios, por el otro haciendo maneras y actitudes en tus fuerzas? Sabes la consecuencia de Israel. Buscó su propio beneficio a expensas y lejos de Dios y experimentó el quebranto y destrucción. Hermanos, debemos vivir confiando en Cristo. Debemos vivir permaneciendo en Él, porque con Él somos más que vencedores, pero con Él, sin Él, nada podemos hacer. Jesucristo nos da la salvación, Jesucristo nos da la seguridad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo nos da el acceso a Dios, Jesucristo por medio de su muerte en la cruz nos dio vida eterna, Jesucristo nos hizo aceptos al amado, Jesucristo nos dio, en Jesucristo somos coherederos de su gracia, en Jesucristo somos unas nuevas criaturas, en Jesucristo podemos tener la plenitud de Dios en nuestras vidas, porque Él habita en nosotros. Así que, hermanos, vive confiando en Él y no en ti mismo.